semana 8 hay que entregar un primer parcial, etcétera. Bueno, nosotros tenemos 4 parciales, cada uno de 25%, entonces ahí está ese reporte. Bueno, muy bien, estamos ya en la última parte de la evaporación de un solo cuerpo. Luego viene la parte de la evaporación en varios cuerpos. Nosotros esa parte por razones que ustedes entienden, por razones de virtualidad, esa parte de la evaporación en varios cuerpos amerita un trabajo de tanteo y error. Y este no es el medio más adecuado para ese trabajo. Entonces nosotros la parte de la evaporación en varios cuerpos la vamos a ver, pero de una manera cualitativa, unas ideas generales de tipo cualitativo y no así cuantitativamente. El semestre pasado, pues también nos tocó hacer esto. Entonces, ese aprendizaje lo traigo del semestre pasado. Bueno, muy bien. Teníamos un ejemplo allí, y entonces, ¿cómo les fue con ese trabajo? Necesito que alguno de ustedes me dé los valores que obtuvo allí. A ver, cantidad de vapor consumido, economía, área de transferencia de calor. A ver, necesito que alguno de ustedes me dé esos datos. Tengo aquí en este momento en el chat, tengo 23, voy a tomar aquí el apunte, tengo 23 personas aquí en el chat. Hay unas personas que veo que recurrentemente se están alejando, entonces ahí sí yo ya no puedo dar datos de eso. Bueno, a ver, preguntémosle a alguno de ustedes, empezando con los balances de masa. Entonces, empecemos con los balances de masa. ¿Cuánto vale F? Oye, ¿cuánto vale F? Oye, 20.000, profesor. 20.000 libras por hora. Muy bien. Con base en los datos del problema, ¿cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto calculaste para P? 8.000 libras por hora, profesor. Muy bien. ¿Y cuánto vale V mayúscula? 12.000 libras por hora. Bueno, 12.000 libras por hora. O sea que ya tienes ahí preparado tu balance de masa. Bueno, ahora veamos tu balance de energía. Entonces, nosotros necesitamos calcular esa rata de transferencia de calor. ¿Cuánto obtuviste para la rata de transferencia de calor? Oye. A ver, preguntémosle a alguno de ustedes. ¿Quién me estaba diciendo esos datos ahorita, hace un minuto? Y ya se me fue. Preguntémosle por aquí a Yerili. Profe, bueno. Para la rata de transferencia de calor obtuve 14.419.100 BTU por hora. Bueno, entonces devolvámonos un poquito ahí a revisar. Sí, estás por ahí, pero entonces revisemos allí un asunto. A ver, ¿cuál es la entalpía? ¿Cuál es la entalpía de la corriente P? ¿Cuál es la entalpía de la corriente P? La entalpía específica. Oye. 221 BTU. Profe, ¿qué corriente? La entalpía de la corriente P, ¿cuál es? Oye. Sí, 221, profe. 221 en el ejercicio, 221 BTU por libra. Ese dato lo da el problema, pero ese dato lo da el problema
pero vos ya estás en condiciones de confrontar ese dato en el diagrama entalpía-composición. Entonces le queda ahí como tarea que confronte ese dato en el diagrama entalpía-composición. ¿Estamos? Problema lo da, pero lo puedes confrontar. Bueno, entonces con esa corriente estamos bien. Pasemos ahora a la corriente F. En la corriente F, ¿cuánto obtienes para la entalpía? Para la entalpía. ¿Cuánto obtienes? 54.4 BTU por libra. 54.4 BTU por libra. Esa la haces allí por regla de dedo, porque se ajusta muy bien a las condiciones. ¿A qué temperatura está esa corriente F? ¿A qué temperatura está esa corriente F? Oye. 100 Fahrenheit, profe. 100 Fahrenheit. Bueno, entonces también te queda como tarea que confrontes ese valor, regla de dedo, contra el que puedes obtener a partir del diagrama entalpía-composición. Esa es muy fácil de leer porque esa tiene una composición de punto 20 en fracción peso de NaOH y tiene una temperatura de 100 Fahrenheit. Entonces esa es muy fácil de leer allí en la tabla. No es sino que tomes una escuadra y entonces cotejes ese valor. Obviamente no te va a dar lo mismo que calculamos por regla de dedo, pero sí te da un valor muy cercano. ¿Estamos o no estamos? Bueno, hasta ahí entonces tenemos esas entalpías bien. Bueno, ahora te voy a pedir un favor. Dame la presión que nosotros tenemos en la cámara. Esa presión está dada en milímetros columna de mercurio, pero dámela en PSI-A. Dámela en PSI-A. ¿Cuánto te dio esa presión en la cámara? 1.9342 PSI-A. Muy bien, Yerili, muy bien. Esa presión corresponde a qué temperatura de saturación del agua. Yerili. 124.44 Fahrenheit. Muy bien, perfecto. 124.44 Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura de ebullición de la solución? El problema. Fahrenheit. ¿Cuánto? 190, profe. La temperatura de ebullición de la solución, ¿cuánto es el boiling point rise? ¿Cuánto es el boiling point rise? El problema te lo da. 73 Fahrenheit. 73 Fahrenheit. Entonces, ¿cuánto te arroja esa temperatura que tienes de saturación del agua a esa presión en la cámara más ese BPR? ¿Cuánto te arroja eso? Esa temperatura. ¿Me explico? 197.44. 197.44 Fahrenheit. Esa es la temperatura que nosotros tenemos allí en el equipo. Entonces, ¿a qué temperatura está P? P está a esa temperatura, 197.44. Ese valor de P lo puedes leer allí, lo puedes leer, repito, en el diagrama entalpía-composición. Y te va a dar un valor muy cercano a ese que nosotros tomamos acá. Lo puedes leer directamente, porque está a una temperatura muy cercana a los 200 Fahrenheit y con una composición del 50%, ¿cierto? De manera que ese valor lo puedes leer muy fácilmente con la ayuda de una escuadra, lo puedes leer allí en el diagrama entalpía-composición y ya lo tenemos allí. Bueno, entonces ya tenemos la temperatura. ¿Y a qué temperatura está la corriente UV? ¿A qué temperatura está la corriente UV?
pues obviamente está a esa misma temperatura de 197.44 Fahrenheit. Bueno, ¿cómo calculas esa entalpía de la corriente V mayúscula? Entonces, aquí se presta el problema para trabajar con la regla de dedo. Esa entalpía la puedes calcular ¿cómo? ¿Quién me dice cómo puedes calcular esa entalpía? Muy fácilmente. A ver. ¿Alguno de ustedes? Que me digan, ¿cómo calculas esa entalpía? Aló. Preguntémosle a Manuela Puerta. Manuela, ¿cómo calculamos esa entalpía del vapor que se desprende por la parte superior del equipo de evaporación? Manuela. Profe, pues de pronto con la regla del dedo, ¿no? Por eso. O esta que es H. Ah, bueno, HG más SUP por delta T. Pero HG leído a qué condiciones. Ah, a la presión dada ahí que era 1.9342, profe. Bueno, HG leído a esa presión, muy bien. Y a eso sí, le agregas el punto 45, ¿cierto? Sí, señor. Y la diferencia de las temperaturas. Y ese punto 45 entonces tiene que ver allí multiplicado por ¿qué? Por el BPR, ¿cierto? ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, sí, ¿y cuánto te arroja esa entalpía calculada de esa manera? Manuela, ¿cuánto profe, me calculaste? da 1148.2723 BTU sobre libra. Bueno, ese valor está correcto. Ese valor está correcto. Bueno, entonces fíjate que ya revisamos todo el balance de masa, ya revisamos las corrientes F, P, V mayúscula y ya revisamos todas las entalpías. Entalpía H sub P minúscula, que es un dato del problema, pero usted lo puede verificar. Entalpía H sub B, que me acabas de dar allí, y la entalpía H sub F, que también puedes calcular por regla de dedo, pero también te puedes ir al diagrama entalpía composición y verificar ese valor. Bueno, como dicen los técnicos expertos modernos, ustedes saben que los técnicos expertos modernos utilizan una cantidad de expresiones y esas expresiones las muelen y las muelen y las muelen todo el día. Yo voy a utilizar una expresión de esos técnicos modernos. ¿Qué dicen en una situación como esta? Dicen, para que apunten ustedes ahí, para que apunten. Entonces dicen, así las cosas, aquí ya la apuntaron, ponga la prueba entre comillas, así las cosas, como dicen estos amigos, ¿cuánto te da ese duty? ¿Cuánto te da esa rata de transferencia de calor en la calandria con la que está equipado ese cuerpo de evaporación? Usted misma, Manuela, ¿cuánto te dio entonces ese duty? Esa rata de transferencia de calor. Manuela. Profe, me dio, espere, ya cuento acá de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14.459.555.6. Bueno, no, bueno, está muy cercano al valor, pero por eso revisamos todo y entonces a mí no me da eso. ¿Quién tiene otro valor? No, pues es decir, la diferencia es mínima, pero... no, tranquilo, profe, diferencia de pronto de decimales. Pero si tenemos todos los mismos valores, porque ya los confrontamos. ¿Cuánto te da ese duty? Oye, a ver, otra propuesta para el duty, para esa rata de transferencia de calor. Laura, ¿usted qué se me hizo, Laura? Profe, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, dale, entonces, ¿cuánto? Profe, ese duty a mí me dio 14.459.264 BTU hora. Bueno, muy bien. Ese está más cercano a lo que yo obtuve con por esa vía del cálculo. Bueno, está muy bien. Entonces, estamos hablando esencialmente de 14 millones
459, a mí me da 267.6. De todas maneras, voy a tomarme acá un medio minuto para rectificar eso, a ver si fue que metí las patas, pero en realidad estamos hablando esencialmente de lo mismo. Si quieren ustedes también rectifiquen allí el cálculo y entonces ya pasamos al siguiente ítem. Bueno, estoy trabajando con los valores que ya ustedes me comentaron. ¿Estamos? Bueno. Efectivamente, entonces me da, por acá ya, no, por acá cometí un error. Por acá cometí un error, entonces me va a tocar, permíteme un segundito nomás, por las carreras. Ustedes saben que por las carreras cometí un error acá. Permíteme un segundo. Bueno, efectivamente, ya confronté el valor. El valor que yo obtengo es este valor obtengo yo con los datos que acabamos de revisar. ¿Sí lo ves allí? Muy cercano al que tienes allí, Laura, al que reportaste, Laura, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Este es el valor que yo obtengo al hacer esa operación de sumas y restas con que tenemos ahí en el balance de energía. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué más tenemos allí? Me pregunta, bueno, ya tenemos unos puntos para contestar las preguntas que nos formulan en el problema. Me piden determinar el M punto del vapor de calentamiento que se alimenta o que se suministra a la calandria. ¿Cuánto te dio ese M punto, Laura? ¿Cómo, profe? El M punto. Bueno, en realidad estamos hablando de la corriente S. ¿Cuánto te dio esa corriente S? La corriente se me da 15.387.66 libra por hora. Bueno, muy bien. Ese valor me gusta. ¿Cómo obtienes esa corriente S? La obtuvo de dividir el duty, la Q, sobre el H sub FG a 34.7 PSI-A. Bueno, y ese no lo habíamos revisado, entonces revisemos ese. Me dicen que la presión de ese vapor que entra a la calandria es de 20 PSIG, presión manométrica. Estamos en un lugar en donde la presión atmosférica local, presión barométrica, es igual a la presión estándar, o sea, 14.7 PSI-A. O sea, que la presión total de ese vapor de calentamiento corresponde a 34.7 PSI-A. Ese es un vapor saturado seco. ¿Y qué le va a pasar a ese vapor saturado seco? Que ese vapor saturado seco se va a condensar. Entonces, ustedes recordarán esta tablita que teníamos por acá, y entonces ese vapor entra por aquí en 4 a la calandria y sale como una fase 2. Quiere decir que en la calandria se libera completamente el H sub FG. Y efectivamente, si vas a la tabla 2, a la tabla de presión, con ese valor de 34.7 PSI-A, vas a obtener un H sub FG de ¿cuánto, Laura? Laura, se me fue Laura. ¿Se cayó el sistema? Yo estoy aquí en Wi-Fi. ¿Se cayó el sistema o qué? ¿Se congeló? Oye. No, profe, no se ha caído el sistema.
Ah, bueno, y entonces, ¿por qué no ya, es que se me trabó ¿por qué no me cuentas? se me cayó el computador. El H sub Ah, F, eso sí, oye, eso sí es más tenaz. sí, Porque una profe, sí, cosa es que se caiga el sistema y otra cosa es que caiga el computador, porque ahí sí, mejor dicho, ahí sí, eso sí es un lío. Bueno, ojo con eso, ojo con eso. SH sub FG me da 939.666 BTU por libra. BTU por libra. Ese lo hallas allá, repito, en la tabla 2 con esa presión interpolando. Y efectivamente, entonces, ¿qué te queda? Te queda que la corriente S que yo estaba diciendo ahora, SSM punto del STEAM, ¿cierto? Corresponde al duty, al valor de la Q, dividido entre ese valor, y entonces obtienes, ¿cuánto me dijiste? ¿Me repites, por favor? Me da 939. No, ya el S, El Laura. S, 15.387.66 libra por hora. Muy bien, entonces ya obtienes ese valor. Yo pienso que todos estamos ahí. Bueno, y estoy repasando todo esto. ¿Por qué razón? Porque el caso que ustedes van a realizar, pues se necesitan todos estos componentes. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Bueno, entonces ya tenemos ese valor de la cantidad de vapor de calentamiento consumido. Les decía, el vapor de calentamiento que se suministra a la calandria de un evaporador es un vapor que ya ha cumplido previamente otras etapas en la planta. Y antes de que se convierta en condensado, entonces se aprovechan, como dirían los bogotanitos, se aprovechan las últimas gotas de entalpía que le quedan, porque en las industrias químicas, dollar factories, entonces nosotros no podemos botar la entalpía y se aprovecha esa última parte de la entalpía que le queda y a ese vapor a baja presión y pasa a la estación de los evaporadores y ya se retorna al Steam Power Plant, se retorna como condensado y entonces como condensado entonces pasa por una bomba y luego pasa a la caldera, etcétera. Nosotros vamos a ver subsiguientemente ese ciclo del Steam Power Plant. Bueno, muy bien, entonces tienes esa corriente que nosotros hemos denominado S mayúscula. Bueno, hablemos ahora de la economía. Pero entonces preguntémosle por aquí a otra niña de estas que está por aquí. A ver, lo que sí no veo son a los voluntarios. Los voluntarios no vinieron hoy. ¿Dónde están los voluntarios? Solamente vinieron voluntarias. A ver, ¿dónde están los voluntarios? Por aquí veo, a ver, los voluntarios, ¿dónde andan? A ver, ¿algún voluntario? Eso no es conmigo, eso no es conmigo. El voluntario veo que no vino por acá, el voluntario que siempre, no vino hoy, no, quién sabe dónde andará. Bueno, preguntémosle entonces a otra compañera, preguntémosle a Manuela, pero ya no Manuela Puerta, sino Manuela Álvarez. Preguntémosle a Manuela, entonces, ¿cómo te fue con esa parte de la economía? La economía es un parámetro que se determina en evaporación como el cociente entre esa corriente V que se desprende de la solución que ya veíamos nosotros en diagramas de equilibrio físico para estos sistemas, que es esencialmente vapor de agua, dividida entre esta corriente que acabamos de calcular, que es la corriente S de suministro de vapor de calentamiento a la calandria. ¿Cuánto te dio Manuela Álvarez? ¿Cuánto te dio esa economía? Dámela con 4 cifras. ¿Cuánto te arrojó? Profe, 0.7798. O sea que, muy bien, o sea que eso lo aproximas en buen romance, lo aproximas a 0.78 y esa es la economía. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa esto? Que por cada libra de vapor de calentamiento que alimentes a la calandria, se va a desprender 0.78 libras en la corriente UV que tienes allí en la parte superior de la misma. Bueno, y ustedes ya habían hecho previamente unos cálculos en el problema anterior, unos cálculos de transferencia de calor, la rata de transferencia de calor Q, que nosotros también denominamos el duty. Y ahora, en este caso, les corresponde otro parámetro muy importante en transferencia de calor, que es el área de transferencia de calor. A todas estas, decime qué área de transferencia de calor obtuviste, pero te voy a preguntar inicialmente, ya tenés el duty calculado, ya tenés el problema, te arroja un valor de la U, más adelante vamos a recabar un poco sobre esto cuando estemos terminando el tema por la vía cualitativa de la evaporación de múltiple efecto. Vamos a hacer algunas consideraciones allí generales. Decime cuánto es la T sub S. Necesito que me digas cuánto es la T sub S. T sub S. La T sub S, acá en este delta T, corresponde a la temperatura de saturación de ese vapor de calentamiento que es alimentado a la calandria. ¿Cuánto te arrojó la T sub S? Para esa presión de 34.7 PSI. ¿Cuánto te arrojó T sub S? Vamos a preguntarle por aquí a Paola Catalina, quien está en este momento, ahora sí, operando como corresponsal desde el suroccidente colombiano. A ver, Paola Catalina, jovencita. Vea, Paola Catalina. Parece que hay un problema por allá con las ondas hercianas. Paola Catalina, no responde desde el suroccidente. Por aquí ya respondió. Muy bien. A ver, muy bien. Dígame, Paola Catalina. 259.16. Está muy alejado. Pero, bueno, no, un momento, calma, jovencita. ¿Dónde obtuviste ese valor? ¿En cuál tabla? Voy, profe. Estamos muy cercanos. Tenemos unos valores. ¿Cuál? En la tabla 2, interpolando. O sea que te metiste por la presión. Sí, profe, interpolando. Bueno, estamos muy cerca, pero no obtengo ese valor, Necesito confrontar con algún otro compañero o alguna otra compañera voluntario o voluntaria. A ver, los voluntarios no han aparecido. El voluntario, el que aparecía inicialmente, no volvió a aparecer, por acá no lo veo. A ver, entonces otro voluntario. A ver, Cristian, no. Carlos Arturo. No, eso no es conmigo. Por aquí siguen todas las Danielas. Ya le preguntamos a Yerili, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién obtuvo? A ver, preguntémosle a Juliana. Hola, profe. ¿Cómo te va? 258,76. ¿Cuánto te dio? 258,76. ¿Qué es eso de la coma, jovencita? ¿Qué es eso de la coma? Claro que yo te entiendo, pero ojo, punto. Paola, ¿me escuchas? Paola. Se me fue Paola otra vez. No. Sí, creo que se tarda, usted habla y se tarda como 3 minutos en llegar acá. Eso veo. Es que siempre estaba un poquito retirado, mija. Bueno, mira, este valor que acaba de reportar Juliana es correcto. Entonces, para que revises ahí,
258.76 Fahrenheit. Estamos entrando por la tabla 2, porque si tenemos datos de presión, manejamos la tabla 2. Si tenemos datos de temperatura, manejamos la tabla 1. Esa es la convención, pues, que se utiliza normalmente. Entonces, tenemos esa temperatura. Muy bien. Y ahora sí, dame el área de transferencia de calor, porque la otra temperatura ya la tenías, que es el T sub B de la solución. Y el T sub B de la solución ya lo habíamos señalado, que corresponde a 197.44 Fahrenheit. ¿Está claro? Bueno, en esas condiciones, ¿cuánto obtienes para el área de transferencia de calor? ¿Alguno de ustedes? Juliet. Hace días que a ver, Juliet. Hola, profe. ¿Qué más, Juliet? Bien, profe, ¿usted cómo está? Ahí vamos, mija, ahí vamos, como todos ahí en la jugada, tratando de salir adelante. Bueno, ¿cómo te dio esa área de transferencia de calor, Juliet? A mí me dio 943.2005 pies cuadrados. Bueno, esencialmente estamos de acuerdo, Entonces, normalmente ese valor se aproxima 943, entonces se aproxima, ahí aplican la función, ustedes vieron una función por ahí en matemáticas que se llama la función parte entera, entonces se aproxima a un valor cercano, que es, entonces todo el mundo no reporta 943, sino que ya está reportando 950. Y ahí terminamos ese problema. Bueno, veo que ustedes sí trabajaron, eso está, lo cual está muy bien. Veo que ya están preparados, cada vez más y mejor preparados todos, están para el caso que les voy a dejar esta tarde, y entonces ya tenemos esa componente. Vamos a puntualizar algunas cosas sobre estos sistemas. Entonces voy a aprovechar para que tomemos unas conclusiones sobre los 4 sistemas que nosotros manejamos. Nosotros manejamos un sistema cloruro de sodio, agua, un sistema hidróxido de sodio, agua, manejamos un sistema sacarosa, agua, manejamos un sistema glicerol, agua, ¿cierto? No, glicerol no, nosotros manejamos glicerol, ¿cierto? Ese fue el que manejamos, sí, es que me estoy confundiendo por acá con otro alcohol, con el etilenglicol. Entonces, no, lo que manejamos fue el glicerol. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a tomar acá un pequeño receso en estos problemas y vamos a puntualizar en relación con esos distintos sistemas. Bueno, entonces, para que ustedes apunten ahí en sus viñetas. En sus viñetas yo les voy a dictar unos textos. Esta estrategia también nosotros la aplicamos o la usamos en las clases presenciales, allá también uno dicta algunas cosas, etcétera. Bueno, aquí, ¿por qué no? Muy bien, entonces, siguiente viñeta, suspendemos un poquito los problemas y empezamos a sacar conclusiones. Al final, cuando ya estemos, pues, dando los últimos puntos sobre este asunto de la evaporación, pues también vamos a aprovechar para señalar todo lo que nosotros pudimos cubrir en este frente. Bueno, entonces, siguiente viñeta. Estoy al aire con voz en on. Paola, ¿sí me estás escuchando? Paola, sí, Catalina. Bueno, sí, profe, muy bien. Entonces me están escuchando por acá, etcétera. Yo en una época, hace muchos años, cuando estábamos en las clases presenciales, algunas veces dije por allá, público de América Latina. Y fíjate que no estamos distantes de eso, estamos ya
Estamos ya a la distancia. Bueno, pero eso está bien, eso está bien. Bueno, entonces dice así la siguiente viñeta. La ley de Raúl, estoy al aire, voz en on. La ley de Raúl se aplica solamente a mezclas en las cuales los componentes son similares químicamente y en las cuales las moléculas de los componentes no interactúan en ninguna forma o en ninguna forma. Bueno, allí se aplica la ley de Raúl. Bueno, esa es la primera viñetica. Bueno, muy bien. Siguiente viñetica. Una solución de NaOH. Una solución de NaOH, que es el sistema que nosotros estamos manejando. Una solución de NaOH en agua no sigue la ley de Raúl. No sigue la ley de Raúl. Coma. Dado que, ustedes saben eso, dado que el NaOH se disocia formando iones Na más y OH menos. Tan pronto como este con tilde en la primera E y se hace allí referencia al NaOH, tan pronto como este, o sea, el NaOH, se disuelve en el agua. Fíjate que en el caso de estas mezclas donde sí se puede aplicar la ley de Raúl, nosotros tenemos compuestos formados vía enlace covalente, el enlace de la química orgánica. Bueno, muy bien. Punto seguido. Lo anterior también se aplica a soluciones. Lo anterior también se aplica a soluciones de cloruro de sodio en agua. Muy bien. Hasta ahí creo que va muy bien. Siguiente parte de esta relación que estamos haciendo, de esta viñetica. De otro lado, coma, beba. Una solución de glicerina. También recibe el nombre de glicerol. Una solución de glicerina en agua sigue, o para darle énfasis a eso, de otro lado, una solución de glicerina en agua, sí, y ese sí con tilde en la I, sí sigue la ley de Raúl.
pudiéramos decir allí, ajustadamente o cercanamente, coma, dado que no hay una ionización apreciable o interacción cuando el glicerol se disuelve en agua. Y dado que los dos componentes no son muy diferentes o no son extremadamente diferentes, en sus propiedades químicas. Punto seguido. Lo anterior también se aplica a soluciones de sacarosa en agua. Sacarosa en agua. Entonces, fíjate que identificar esos sistemas ya es un avance muy importante. En algún caso, pues esto lo puedes tomar a manera de regla de dedo a la hora de resolver un problema. Bueno, yo creo, jóvenes, que ya estamos preparados para resolver un último problema en un solo cuerpo y sacar unas conclusiones generales, etcétera, 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 y ya ir terminando este trabajo. De todas maneras, el trabajo siguiente que vamos a llevar a cabo nosotros tiene que ver con el Steam Power Plant, y entonces seguiremos acá trabajando con estas fases, con las tablas de vapor, con todos estos asuntos que recuperamos en estas primeras clases del semestre. Para su información, les cuento que estamos en la semana 5 y estamos en la clase 13. Para su información, les cuento que estoy por acá en una emisión Wi-Fi. Antes tenía una emisión alámbrica, ahora tengo una emisión Wi-Fi, pero he tenido reportes de que están recibiendo una buena señal, a diferencia de los problemas que sí tuve en las 2 semanas iniciales del semestre, en donde se me estaba distorsionando la señal, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. Ya con esto prácticamente estamos cerrando. Escogí un problema para que usted finalmente aplique toda esa batería de reglas de dedo que ya tiene, etcétera. Desafortunadamente el tiempo es una ilusión. Entonces, fíjate que ya estamos en el último, ni siquiera en la última media hora de la clase, estamos en la último cuarto de hora. Y entonces, para que ustedes preparen también este problema, lo revisamos y ya avanzamos pues hacia los temas que les comento. Bueno, muy bien. Entonces, dice así el problema. Un evaporador de un solo cuerpo o un solo efecto. Estoy al aire en este otro problema. Un evaporador de un solo cuerpo o de un solo efecto continuo va a concentrar
25.000 libras hora. 25.000 libras hora de una solución de una solución del 5%, porcentaje en peso de NaOH. En agua hasta una concentración final, del 20%, porcentaje en peso de NaOH. Entonces, fíjate que ahí puedes aplicar perfectamente la regla de dedo. La regla de dedo o las reglas de dedo que nosotros estudiamos por allí. Punto seguido. La alimentación entra al evaporador a 70 Fahrenheit. Bueno, punto seguido. El espacio vapor del evaporador será mantenido, el espacio vapor del evaporador será mantenido a 14.7 PSI-A. Nosotros, cuando teníamos la presencialidad, nosotros hacíamos unos trabajos en evaporación, en el laboratorio. Y hacíamos allí, en particular, una práctica en la cual la operación se llevaba a cabo a la presión atmosférica local. También teníamos subsiguientemente o paralelamente mejor, con esa práctica teníamos otras que cubríamos allí, porque es muy importante para ustedes en química industrial tener unas ideas acerca de los manejos de los diagramas de flujo, acerca de la operación de los equipos, etcétera, etcétera. Y entonces allí nosotros teníamos esa oportunidad. Bueno, en este momento nosotros tenemos esa limitante, de manera que este problema pues me sirve a mí para que usted, si puede decirse de esa manera, para que usted pueda recorrer una especie de simulación de eso que nosotros hacíamos allá. Más adelante, en los trabajos que ustedes hacen y entregan en grupo, también tendremos otros casos sobre este asunto de la evaporación, y entonces de esa manera trataremos de complementar ese vacío que tenemos allí en estas actividades que normalmente hacemos en el laboratorio. Bueno, ¿me puedes decir dónde vamos? Que yo ya me perdí por acá. ¿Me puedes decir dónde vamos? ¿Me puedes citar allí la última parte que te dicté, por favor? Sí, gracias. Profe, el espacio vapor del evaporador será mantenido a 14.7 PSI-A. Coma, gracias, coma. Y la presión
y la presión del vapor de calentamiento será mantenida a 35 psi G. 35 psi G. Entonces, fíjate que en la cámara nosotros vamos a tener esa presión 14.7 psia. Esa presión 14.7 psia es la presión atmosférica local o bien la presión barométrica. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque luego tienes que, para poder consultar en las tablas, luego tienes que convertir esta presión manométrica del vapor de calentamiento, 35 libras, 35 psi, la tienes que convertir a la presión absoluta y entonces le agregas a eso los 14.7. Nosotros estamos operando allí, como te decía hace un momento, en relación a las prácticas que normalmente hacemos, estamos operando a la presión atmosférica local. En este caso, este equipo está situado en un lugar donde la presión atmosférica local o presión barométrica es la presión estándar, 14.7 psi-A. Bueno, y la presión del vapor de calentamiento será mantenida a 35 psi-G. Bueno, me voy a adelantar para que ustedes tomen este problema y entonces ya ustedes lo pueden elaborar y lo mismo que hicimos hoy en la siguiente clase, entonces verificamos por allí algunos cálculos, etcétera, etcétera. Bueno, punto seguido. Se puede suponer que el coeficiente de transferencia de calor global estándar, coma, U mayúscula, se puede suponer que el coeficiente de transferencia de calor global estándar, coma, U mayúscula, coma, es de 150 BTU, arriba, abajo, hora, pie cuadrado, delta Fahrenheit. ¿Estamos? Bueno, punto seguido. Determinar el área de la superficie de transferencia de calor. Determinar el área de la superficie de transferencia de calor. Teóricamente necesaria para llevar a cabo la evaporación. Bueno, punto seguido. El BPR, debido el aumento en el punto de ebullición, debido al hidróxido de sodio disuelto, es de 12 Fahrenheit. 12 Fahrenheit. Bueno, entonces, fíjate que ya puedes hacer perfectamente este problema. Lo estaremos verificando el día jueves en las horas de la clase, en la hora de la clase, al inicio de la misma. Y ya con esto estamos cerrando. Esta tarde les envío su caso de evaporación. Usted resuelve su caso de evaporación y con esto entonces estamos apuntando hacia la evaluación en esta primera parte. Ese caso lo resuelven en sus grupos, o sea que solamente me entregan un informe por cada 4 estudiantes.
Es decir, en total ustedes son 28, o sea que me entregan 7 informes, como bien lo hicieron en el reporte anterior, etcétera. Y entonces ahí estaremos pendientes de eso. Y ya pasaremos a la parte de la evaporación en múltiples efectos, pero de una manera cualitativa, Bueno, también estoy preparando otra pieza de trabajo para ustedes para que puedan completar, repito, esta primera parte. Entonces, ese trabajo será para que usted lo presente un poco más adelante y así tener ya pues preparado el informe relacionado con el primer parcial. Bueno, muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta por allí? ¿Quién tiene alguna pregunta por allí? ¿Alguna pregunta? Empecemos por la parte administrativa y luego la parte técnica. ¿Alguna pregunta administrativa? Bueno, yo sí tengo por acá unas inquietudes administrativas en cuanto a la asistencia de ustedes. Tengo acá registrados 25 estudiantes. Prontamente deben pedir un informe sobre la asistencia. Lo piden mensualmente. Y entonces por acá tengo 25 personas, quiere decir que hay 24 estudiantes, quiere decir que son 4 estudiantes que están faltando. Y por acá yo me doy cuenta de quiénes vienen, quiénes no vienen. Por acá ustedes conocen a un voluntario, por ejemplo, para que le digan a un voluntario que siempre participa por acá, hoy no está, entonces obviamente pues eso no es conmigo, etcétera, etcétera. Y yo aquí doy rondas por esta listado que aparece lateralmente y yo me doy cuenta quiénes de ustedes son los que están acá pendientes pues de todo este asunto. Bueno, ¿qué otras preguntas tienes? Bueno, jóvenes, entonces por hoy sí terminamos allí. Te quedan esos puntos que te mencionaba en el problema que revisamos al inicio de la clase de hoy, verificar allí en el diagrama entalpía-composición esas lecturas que tomamos para la corriente, esas entalpías que tomamos para la corriente F y para la corriente P. Verás que los valores que puedes obtener a partir del diagrama entalpía-composición son muy cercanos a estos valores que nosotros manejamos en la solución del problema. ¿Está claro? Bueno, estimados amigos, entonces por hoy aquí termino. ¿Algún comentario final de parte de alguno de ustedes?